El 11 de septiembre de 2024, el Perú se despide de una de las figuras más polémicas y decisivas de su historia reciente, Alberto Fujimori, expresidente, ingeniero y el hombre que condujo al país en uno de sus momentos más críticos. Para algunos fue el líder que salvó al Perú del terrorismo y la hiperinflación. Para otros fue un dictador cuyo legado se manchó con actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Hoy revisamos la vida, la presidencia y el legado de un hombre que dividió al Perú y dejó una marca imborrable en su historia. ¿Quién fue Alberto Fujimori? Alberto Fujimori nació el 28 de julio de 1938 en Lima, Perú, hijo de inmigrantes japoneses. Estudió ingeniería agrónoma en la Universidad Nacional Agraria La Molina y más tarde se especializó en matemáticas y física, obteniendo una maestría en Francia y estudios en Japón. Su carrera política comenzó en 1990, cuando, casi como una sorpresa, ganó las elecciones presidenciales bajo el partido Cambio 90, derrotando al reconocido escritor Mario Vargas Llosa. El gobierno de Fujimori es recordado por dos temas clave: la estabilización económica y la lucha contra el terrorismo. En sus primeros años, implementó medidas drásticas para controlar la hiperinflación que asolaba al país, siguiendo políticas neoliberales con apoyo del Fondo Monetario Internacional. A nivel de seguridad, durante su mandato se combatió con firmeza a los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. Esto culminó en la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en 1992, un hecho que le otorgó una gran popularidad. Sin embargo, también es recordado por haber disuelto el Congreso en lo que se conoció como el autogolpe de 1992, instaurando un gobierno autoritario para implementar reformas. Fujimori reformó la Constitución en 1993, permitiéndose ser reelegido en 1995. Durante su segundo mandato, enfrentó crecientes críticas por violaciones a los derechos humanos, corrupción y abuso de poder. En el año 2000, tras ser reelegido por tercera vez en unas elecciones fuertemente criticadas por irregularidades, Fujimori viajó a Japón y desde allí renunció a la presidencia vía fax. El país estaba sumido en un escándalo de corrupción que involucraba a su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, lo que provocó su declive político. Fujimori vivió en Japón hasta que fue arrestado en Chile en 2005 y extraditado a Perú en 2007, donde fue juzgado y condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción. A pesar de sus acciones autoritarias y los cargos por corrupción y violaciones a los derechos humanos, su legado sigue dividiendo a los peruanos. Muchos lo ven como el hombre que rescató al país de la crisis económica y del terrorismo, mientras que otros condenan por su autoritarismo y su falta de respeto a las instituciones democráticas. 5 preguntas sobre su legado político. ¿Cómo fue posible que Alberto Fujimori, un outsider político, ganara las elecciones de 1990? La victoria de Fujimori en 1990 sorprendió a muchos porque era prácticamente un desconocido en el ámbito político. Antes de las elecciones, Fujimori no tenía una trayectoria política significativa ni apoyo de un partido consolidado. Sin embargo, su campaña fue extremadamente efectiva al presentarse como un candidato fuera del sistema tradicional, lo que resonó fuertemente con una población cansada de la clase política y las promesas incumplidas. A esto se sumó que su rival, Mario Vargas Llosa, un intelectual de renombre internacional, proponía un programa económico radicalmente neoliberal que, aunque orientado a sacar al país de la hiperinflación, causó temor en muchos sectores, especialmente entre los más pobres. Fujimori utilizó el eslogan "Un presidente como tú" y basó su campaña en la cercanía con el pueblo, viajando por zonas rurales y populares del país, lo que contrastaba con la figura más elitista de Vargas Llosa. Además, la crisis económica de ese momento, con una inflación descontrolada, pobreza creciente y una severa crisis de confianza en el sistema político, jugó a favor de Fujimori. Las clases bajas y rurales veían en él a alguien que podría ofrecer soluciones prácticas y que no estaba alineado con los intereses de la élite limeña. Su discurso populista y anti-establishment caló en un electorado que buscaba una solución inmediata, sin importar su falta de experiencia política. ¿Cuál fue el mayor logro de su gobierno? El mayor logro del gobierno de Alberto Fujimori fue, sin duda, la derrota de los grupos terroristas que azotaban al Perú, en particular Sendero Luminoso. Durante la década de los 80, el país vivía en una situación de violencia extrema. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, había declarado la guerra al Estado peruano y el grupo terrorista implementaba tácticas brutales como masacres, atentados y sabotajes a infraestructuras públicas, lo que sumió al país en un estado de terror. Fujimori asumió la presidencia con la promesa de acabar con el terrorismo.
Bajo su liderazgo, se creó el Grupo Especial de Inteligencia, HEIN, que, a través de operaciones encubiertas y meticulosas investigaciones, logró la captura de Abimael Guzmán en 1992. Este hecho fue un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo, ya que debilitó significativamente la estructura de Sendero Luminoso y permitió la pacificación del país en los años posteriores. Sin embargo, este logro no estuvo exento de controversia. Durante su gobierno, se cometieron violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en las que se asesinó a civiles bajo la sospecha de estar vinculados al terrorismo. Aunque Fujimori argumentó que estas medidas eran necesarias para derrotar a Sendero, la justicia y la comunidad internacional condenaron estos actos, lo que manchó su legado. ¿Por qué se produjo el autogolpe de 1992? El autogolpe de 1992 es uno de los episodios más controvertidos del gobierno de Fujimori. El 5 de abril de 1992, Fujimori anunció la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial, un movimiento que justificó afirmando que las instituciones democráticas, especialmente el Congreso, estaban obstaculizando las reformas necesarias para combatir el terrorismo y la crisis económica. En su discurso, Fujimori afirmó que el Congreso estaba compuesto en su mayoría por opositores que no permitían avanzar con las reformas estructurales que él consideraba vitales para el país. El autogolpe fue ampliamente criticado a nivel nacional e internacional por ser un acto antidemocrático. Los organismos de derechos humanos, así como varios gobiernos extranjeros, condenaron la medida y el Perú fue temporalmente suspendido de la Organización de Estados Americanos, OEA, debido a la interrupción del orden constitucional. Sin embargo, a nivel interno, Fujimori siguió contando con apoyo popular, ya que una parte significativa de la población estaba dispuesta a aceptar la concentración de poder en manos del presidente si eso significaba el fin del terrorismo y una mejora en la economía. El golpe le permitió a Fujimori gobernar sin oposición y reestructurar el Estado según sus propios términos, lo que incluyó la creación de una nueva constitución en 1993, que le otorgó más poderes y le permitió postularse para una reelección, lo cual hizo en 1995. Si bien logró avanzar con sus reformas, el golpe representó un retroceso para la democracia en Perú y estableció un precedente de autoritarismo que influenció la política del país en las décadas siguientes. ¿Cuáles fueron las principales acusaciones contra Fujimori al final de su mandato? Al final de su mandato, Fujimori enfrentaba acusaciones graves por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Uno de los mayores escándalos de corrupción involucró a su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Montesinos manejaba una vasta red de espionaje, sobornos y manipulación de medios de comunicación, políticos y empresarios. Este esquema salió a la luz en el año 2000, cuando se difundieron los Vladivideos, grabaciones que mostraban a Montesinos sobornando a funcionarios y empresarios para asegurar el control político del país. El escándalo desató una ola de indignación pública y puso en duda la legitimidad de la reacción de Fujimori. Además de la corrupción, Fujimori fue acusado de violaciones a los derechos humanos, particularmente en relación con las masacres de Barrios Altos, 1991, y La Cantuta, 1992, en las que fuerzas militares y paramilitares, bajo órdenes de su gobierno, asesinaron a civiles sospechosos de tener vínculos con el terrorismo. Estos crímenes formaban parte de la guerra sucia del Estado contra Sendero Luminoso y el MRTA. Pero fueron condenados tanto a nivel nacional como internacional por su brutalidad y por implicar la muerte de inocentes. Fujimori intentó mantenerse en el poder tras ser reelegido en el año 2000, pero el creciente escándalo de corrupción lo obligó a huir a Japón, desde donde renunció a la presidencia por fax. Su huida y las revelaciones sobre los abusos cometidos durante su gobierno marcaron su declive político y lo convirtieron en un fugitivo de la justicia peruana hasta su extradición en 2007. ¿Cómo se percibe hoy a Fujimori en el Perú? El legado de Alberto Fujimori sigue siendo uno de los más divisivos en la historia reciente del Perú. Por un lado, muchos peruanos lo recuerdan con gratitud por haber estabilizado la economía y derrotado al terrorismo. Durante la década de los 80, Perú estaba al borde del colapso debido a la hiperinflación y la violencia terrorista, y muchos consideran que, sin Fujimori, el país podría haber caído en una crisis mucho más profunda. Este sector de la población, principalmente en las zonas rurales y entre los sectores más pobres,
todavía ve a Fujimori como un salvador, que tomó decisiones difíciles en un momento de emergencia. Sin embargo, otro sector lo ve como un dictador corrupto que abusó del poder y pisoteó las instituciones democráticas. Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno, así como los escándalos de corrupción que involucraron a altos funcionarios de su régimen, han ensombrecido sus logros. Muchos consideran que el costo de sus políticas fue demasiado alto, ya que debilitó la democracia peruana y permitió la consolidación de prácticas autoritarias. En la actualidad, su hija Keiko Fujimori ha intentado continuar con su legado a través de su partido Fuerza Popular, pero la figura de su padre sigue generando controversia y polarización en la política peruana. Así concluimos este recorrido por la vida de Alberto Fujimori, un personaje que marcó la política peruana con luces y sombras. Su muerte en 2024 cierra un capítulo, pero las preguntas sobre su legado siguen vivas. ¿Fue un héroe que salvó al Perú del colapso o un dictador que debilitó la democracia? Sea cual sea la respuesta, su impacto en la historia del país es innegable. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido sobre la historia política de Perú y el mundo. Déjanos en los comentarios qué piensas del legado de Fujimori y qué otros temas te gustaría que tratemos en futuros videos. Nos vemos en el próximo video. Dale me gusta, suscríbete y deja tu comentario.